En esta caja tengo un autorregalo que me hice para estas fiestas y si leíste el título del video sabrás que esto no es un Switch. Claramente todavía no la armé, pero acá adentro están todos los componentes que necesito para darle vida a una computadora retro. Y de antemano te aclaro, en este video no te voy a enseñar cómo armarla, repararla o instalarla a algún sistema operativo. Eso lo vamos a dejar para el próximo video. De hecho, quiero que consideres esto como una charla técnica para no tener que comprar algo de lo que te vayas a arrepentir más adelante. Incluso no sé si te va a convenir comprar una computadora viejita, mirá lo que te digo. Así que no demos más vueltas y vamos directamente a los bifes. La primera pregunta que tenés que hacerte sí o sí antes de sacar la billetera es justamente ¿para qué la querés? Acá básicamente no hay una respuesta correcta. Algunos quieren tener una para aprender cómo funciona el hardware viejo, otros simple y llanamente la compran por la estética, o también puede ser que la quieras para jugar juegos retro, como por ejemplo los de DOS, como es mi caso. Ahora bien, soy consciente que te dije que no existe una respuesta correcta, pero para jugar juegos en DOS, ¿necesitas una computadora retro o con un emulador estás bien? Yo sé que parece una idiotez preguntar esto, pero la realidad es que muchos de nosotros nos sentimos nostálgicos cuando vemos en las redes estos videitos de juegos de los 90 y la verdad que un poco de ganas nos dan de jugarlos. Pero de vuelta, ¿realmente tenemos que gastar tiempo y dinero en buscar, armar y dejar funcionando una PC retro tan solo para dedicarle una horita al juego que queríamos? Sí, acá entre vos y yo sabemos que en menos de una semana la vas a dejar tirada. Bueno, para este tipo de casos recomiendo ampliamente que pruebes algún emulador que sea de tu gusto. La verdad es que estos juegos corren en todos lados, así que no importa si es la notebook del trabajo, la compu viejita que ya estaba pidiendo el cambio o la Master Race que tanto te costó armar, todas pueden correr el juego que vos quieras. Es más, incluso pueden emular sistemas operativos viejos. Por supuesto que no será un fiel reflejo de lo que podías experimentar por aquella época, pero ten en cuenta que muchas veces idealizamos un juego en particular y termina pasando que cuando por fin podemos emularlo, nos comemos un garrón de la gran flauta, ya sea porque o los controles son malísimos, la jugabilidad es pésima o directamente es injugable. Pero mira el lado positivo, si te llega a pasar esto, por lo menos no perdiste guita, simplemente eliminás el emulador y listo. Ahora bien, vamos a hablar de otra cosa muy importante, y estoy hablando del espacio. Ya de movida te digo que si vivís en un departamento puede que se te complique un poco y si estás en pareja, bueno, suerte con eso. La verdad es que un setup completito, entiéndase por esto, mínimamente un mouse, un teclado, monitor de tubo y por supuesto la computadora, ocupan bastante espacio y son pesados. Así que nada de apoyar el monitor en uno de estos escritorios de vidrio, salvo que quieras explicarle a la persona que te está atendiendo en urgencias cómo terminaste con las dos gambas cortadas. Es más, si no me crees, dame 2 minutos y te muestro lo que te digo. ¿Ves lo que te digo? Es más, por otro lado, en esa época no existían los teclados recortados, casi que exclusivamente te ibas a encontrar algunos como estos y déjame decirte que ocupan bastante espacio. No como estos en particular, ¿no? Pero bueno, no nos dio el presupuesto todavía. Si a todo esto le queremos sumar algunos periféricos como parlantes, micrófono, impresora, portadisquetes o lo que se te venga a la cabeza, de vuelta te digo, estas cosas son bastante pesadas y voluminosas. Ni hablar si optás por el gabinete abajo del monitor y todo eso arriba del escritorio. Con lo cual, salvo que tengas espacio de sobra y llegado al caso te lleves bien con tu pareja, te recomendaría que te plantees seriamente si tenés el espacio y las ganas suficientes como para seguir adelante con esto. Y ahora quiero que hablemos de lo último, pero no menos importante, cuánto tiempo y dinero estamos dispuestos a gastar. Antes que nada pido disculpas si estoy siendo súper pesimista, es más, parece que directamente te estoy incitando a que no armes una computadora, pero lejos estoy de eso, ¿eh? Yo lo que quiero es que puedas hacer la mejor compra posible sin perder tiempo ni dinero. Dicho esto, déjame decirte que el hardware retro es un hobby relativamente barato, pero que de buenas a primeras puede volverse algo insostenible de la cantidad de guita que vamos a tener que desembolsar por componentes bastante viejos. Te doy un ejemplo muy boludo, a lo mejor llegás a conseguir un mother que ya te puede llegar a venir con RAM o con un micro, todo por un buen precio, pero cuando emprendes la búsqueda de una placa de audio o una placa de video, se te va a llenar el ojete de preguntas. Puede pasar que no exista ninguna a la venta o que te encuentres algunas con unos precios tan exorbitantes que la verdad no nos da el presupuesto para pagarlas. Esto solamente empeora si te encontraste algún coleccionista que encima la tiene en la caja original, con lo cual te terminaste ensartando con la compra, ya que por H o por B te van a faltar componentes. Y te lo digo antes que me lo comentes, sí, capaz tenés la suerte de poder traerlo de afuera, pero recordá que sigue siendo un hardware bastante viejo y por más que no tenga uso, puede llegar a tener algunos inconvenientes. Ahora bien, la pregunta que capaz te estés haciendo sea, ok, entonces ¿qué carajos compro? Bien, la respuesta va a variar dependiendo de cada persona, pero vamos a ver algunos puntos que pueden ayudar a orientarte. Bueno, lo primero que tenemos que definir es una era. Yo por ejemplo estaba buscando algo de finales de los 90 o principios de los 2000. Esto es muy importante porque nos va a simplificar bastante la búsqueda. En mi caso, cuando busqué estos componentes que tengo acá mismo, estaba pensando en armar algo capaz de correr Windows 98 segunda edición, o XP en todo caso,
y poder correr todos los juegos de aquella época. Sin embargo, no sabía bien con lo que me iba a encontrar. Esto te lo digo porque realmente podía pasar que no encuentre los componentes que estaba buscando o que directamente sí aparecieran pero que me pidan una animalada de guita que no tengo. Entonces lo que hice fue lo siguiente: busqué en Google textualmente cuáles eran los mejores procesadores del año 2000. Probablemente la respuesta no sorprenda a nadie, pero me encontré con los Pentium por parte de Intel y los Athlon por parte de AMD. Si estás familiarizado con el tema, ya habrás tomado una decisión, pero el problema radica en que no sabemos ni los precios o, más importante aún, si los componentes están disponibles. Y a eso tenemos que sumarle que encontrar un mother que tenga el mismo socket, o en otras palabras que encaje el procesador, puede complicarse un poco, así también como encontrar RAM que sea compatible. Porque, de vuelta, ponete a pensar que hoy en día estamos usando RAM que es DDR5, pero esta que tengo acá, por ejemplo, es DDR1. Y al contrario de lo que creas, cuanto más viejitas y difíciles de encontrar, más caras terminan siendo. Esto igual aplica para todo lo referido a hardware, pero por el momento vamos a limitarnos a lo que te estoy comentando ahora. Suponete que ya te decantaste por un mother y un micro. Bueno, varias cosas a tener en cuenta acá. Primero que nada, recordá que prácticamente todos los mothers de los 90 tenían distintos puertos a los que encontramos hoy en día. Es por esto que la elección del mismo es súper importante por varias cosas que te voy a decir a continuación. Cuando digo puertos, me refiero específicamente a estos lugares donde podemos conectar, por ejemplo, placas de audio o de video, discos duros, disqueteras y demás. Para que te des una idea, las placas de antes utilizaban un puerto que se llamaba AGP, abreviatura de puerto de gráficos acelerado. Y quiero que esto te quede bien en claro porque si de casualidad tenés alguna de estas plaquitas un poquito viejas en tu casa y la querés enchufar en esos mothers, probablemente no sea compatible. Asimismo, si queríamos utilizar otro componente como una placa de audio, por ejemplo, el puerto más común era el ISA, abreviatura de Arquitectura Industrial Estándar, que, de vuelta, si tu plaquita no tiene ese puerto, no la vas a poder enchufar. Y esto puede llegar a ser un problemón, ya que varios juegos de los 90, si querías que realmente saquen a relucir esas bandas sonoras, y la verdad es que necesitábamos una placa de audio. Fíjate la diferencia que hay, por ejemplo, entre el mítico Monkey Island con placa de audio y sin esta misma. Por otro lado, ya entrados en los años 2000, vamos a encontrar algunas cositas que pueden simplificarnos un montón la vida. Por ejemplo, los tan conocidos ahora puertos USB. Estos no serán los más rápidos del mundo, pero podemos instalar un sistema operativo directamente desde acá sin la necesidad de utilizar disquetes. Y esto que te voy a decir capaz es una obviedad, pero el mismo mouse y teclado que estás usando ahora mismo podés enchufarlo sin problema. No nos olvidemos que antes utilizábamos un puerto que se llamaba PS2 y ciertos periféricos contaban con otro más raro todavía llamado DIN5. Así que, salvo que estés dispuesto a comprar adaptadores o conseguir específicamente esos componentes, la verdad, un par de USBs no le vienen mal a nadie. Respecto a los discos duros, bueno, acá hay que prestarle nuevamente atención a lo que te puede ofrecer tu mother. Algunos tienen esta ficha que son los puertos IDE, estos se usaban un montón para poder enchufar los discos duros como ya te digo, pero también disqueteras y otras cosas. Y los más nuevos tienen puertos SATA, que son básicamente los que utilizamos hoy en día. La verdad es que este mother que pude conseguir tiene una mezcla de los dos y la verdad está bastante copado. Dependiendo cuál de estos dos puertos tengamos, vamos a contar con una velocidad de transferencia distinta, los discos probablemente tengan menor capacidad y la cantidad de cables que vamos a tener en el gabinete va a ser mayor. Por otro lado, he visto que en computadoras muy viejitas que solamente tienen puerto IDE, suelen utilizar un adaptador para poder enchufarle tarjetas SD o micro SD, y esto está bueno por varios motivos. Primero que nada porque podemos cambiar el sistema operativo súper rápido, pero más importante aún, los discos tienen una vida útil. No nos olvidemos que al día de la fecha, si busco un disco del año 94 por ejemplo, estamos hablando de que ya pasaron 30 años. Y ojo, a lo mejor te puede llegar a funcionar de 10, pero ¿quién te dice que de buenas a primeras termina quedándola y perdés todo lo que tengas adentro? Por supuesto que si querés, por ejemplo, reutilizar algún disco que hayas sacado de alguna notebook o de alguna computadora viejita, vas a poder hacerlo. Esto quizás se va a ver un poco limitado según tu sistema operativo, pero de vuelta, en un segundo video vamos a charlar un poco más en profundidad sobre esto. Por último, una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta es si el mother tiene video integrado. Claramente no vas a tener un puerto HDMI, pero con que tenga una salida VGA por lo menos estás más que sobrado para enchufarle cualquier cosa que necesites. Recordemos que también en algunos mothers podíamos encontrarnos con puertos seriales o paralelos. No quiero tener que recitarte todos los tipos de estos ni sus usos, pero ten en cuenta que, salvo que específicamente los necesites para enchufar algún periférico, la verdad podemos prescindir de ellos. Bien, sigamos con algunas cositas que son fáciles de entender pero no dejan de ser importantes. Esto que estás viendo acá es la pila del mother y la verdad no tiene mucha magia. Vas a una relojería, la compras, la cambias y ya está, queda funcionando. No obstante, en los mothers que eran más viejos, esto en realidad venía soldado. No tanto la pila per se, sino que tenía otro tipo de matufia para que funcione, pero a veces solía pasar que se hinchaban y empezaban a perder un poco de líquido y se corroía el mother. Así que ojo con eso cuando lo estés comprando, porque a lo mejor entras a Mercado Libre, lo ves, te gustó y cuando le das a comprar y te llega a tu casa,
es muy complicado de solucionar. Por otro lado, quiero que hablemos de la fuente. La verdad, respecto a esto, no hay mucho que decir. Si tenés una que sea de esa misma época, te diría que directamente la tires a la basura. Recordemos que pasaron 30 años desde los 90, con lo cual estadísticamente es imposible que la fuente no tenga algún desperfecto. Ahora bien, tampoco le vamos a encajar a esto una fuente de 1000 watts. La verdad es que los componentes viejos no solían utilizar mucha potencia, con lo cual era muy común ver fuentes de 300 o 400 watts, así que en ese rango de potencia estás más que bien. Por supuesto, puedes ir a comprar una fuente nueva o bien reutilizar alguna que tengas de alguna computadora un poco viejita, siempre y cuando el mother tenga los pines que necesites. Esto te lo digo porque algunas computadoras más viejas tenían unos conectores especiales que a lo mejor no vienen en la fuente que tengas. Pasando a otro tópico, hablemos de la refrigeración. La verdad es que estos componentes no solían calentar mucho, digamos. Es más, esta placa de video ni siquiera tiene coolers, así que mientras que la pasta térmica del procesador esté bien y los coolers que le vayas a poner justamente no hagan mucho ruido, la verdad no hay mucho más que hacer. Una cosa a tener en cuenta, cuanto más nuevo sea nuestro procesador, es probable que nos encontremos con coolers que sean compatibles. Esto te lo digo porque a lo mejor el disipador no tiene ningún problema, pero si llega a estar quemado el ventiladorcito, lo cambias por otro y listo. Y por último, hablemos de los monitores. Acá la verdad no quiero generar un debate, cada uno tiene sus pros y sus contras, puedes comprarte uno de tubo como este de acá, o bien alguno de estos que venían con pantalla plana. Las resoluciones pueden cambiar, ni hablar del peso de los mismos, pero principalmente existe un consenso y es que este tipo de monitores en algún punto la suelen quedar. Por ejemplo, este tiene un problema que hace que los colores se vean un poco azul. Esto se puede reparar, pero te lo digo de antemano porque a lo mejor vas a comprar uno de estos monitores y ya te encontrás que tiene un problema que no puedes arreglar. Con lo cual te digo que si necesitas salir del paso cuanto antes, el monitor que estés usando ahora mismo te puede llegar a servir. Claro que vas a tener que comprar un adaptador, pero más allá de eso no creo que tengas muchos problemas. Dicho sea de paso, dependiendo de la placa de video que hayas comprado en esta computadora, vas a encontrarte con distintos puertos. Desde mi punto de vista, el más útil hoy en día es el VGA. Esto por la simple razón que te dije hace unos momentos. Podemos directamente enchufarlos en ciertos monitores o bien valernos de adaptadores para hacer exactamente lo mismo. Te lo digo porque sé que algunas plaquitas más viejas solían venir con otro tipo de entradas, como ser por ejemplo Super Video, y si tu monitor no tiene esa entrada, la verdad es que los precios de los adaptadores pueden irse de las manos. De hecho, esta también tiene DVI, así que un golazo si conseguís algo parecido a esto. Bien, llegado a este punto creo que repasamos todo lo importante a tener en cuenta. Ahora es momento de navegar por horas y horas buscando componentes que queremos. Acá es donde toda la teoría se va a la mierda porque prácticamente estamos limitados a comprar lo que está publicado. ¿En dónde? Bueno, varias páginas. Por un lado tenemos principalmente Mercado Libre, pero si te sentís un poco más aventurero podés adentrarte al Marketplace de Facebook. Y la última, pero que también está muy copada, si tenés algún amigo o quizás por el barrio de alguno de estos lugares de servicio técnico los conocés que te hacen una banda, es más que probable que si vos vas y le decís, che, ¿qué tenés viejo que me puedas vender? Los tipos están pero felices de la vida de sacarse de encima cualquier cosa que los clientes no hayan ido a buscar, así que es probable que consigas cosas viejas por buen precio. Pero volviendo a Mercado Libre, la verdad es que acá yo lo que suelo hacer es buscar directamente el procesador, ya que hay muchas probabilidades de que lo encontremos junto con un mother y una memoria RAM. Esto sería algo así como el famoso kit de actualización si se quiere, pero solamente que retro. Para esto tenemos que aclarar que queremos cosas usadas, porque a veces el buscador de Mercado Libre nos muestra lo que se le canta. Y acá la verdad no hay mucho más que pueda decirte, ojalá que encuentres lo que estás buscando, porque caso contrario vas a tener que comprar algo parecido o incluso remotamente distinto de lo que habías buscado en primer lugar. Y eso fue literalmente lo que me pasó a mí. Busqué una placa de video Voodoo 3 y cuando vi que había tan solamente 3 publicaciones, de las cuales 2 eran iguales con el precio cambiado y encima no bajaban de 100 lucas, la verdad es que me resigné totalmente a comprarlas. Sí, yo sé que muchos podrán decirme que es lo que vale, pero la verdad prefiero comprarme un volante de Logitech como para correr unas carreritas por lo menos. Entonces directamente agarré y empecé a buscar un Pentium 4. Y en eso me apareció esta publicación. Tenía 2 módulos de RAM, una placa de video y el procesador que quería. Y todo por un precio me llamó bastante la atención. Si bien en Mercado Libre estaba publicado algo así como a 19.000 pesos, esto no incluía envío. Así que directamente entré a la página de esta gente y la compré por 15.600, que a plata de hoy, si me estás viendo de otro país, serán algo así como $15 más o menos. Entonces, ¿recomiendo que hagas lo mismo? Si tenés la oportunidad, yo te diría que sí. He visto precios estúpidamente altos por cosas que a lo mejor no lo valen como hardware, sino más bien como piezas de colección. Pero si a vos realmente te gusta buscar piezas, ir comprando a poco, disfrutar el proceso armado con alguien, reparar el hardware en caso de que tenga problemas e instalar sistemas operativos viejos, la verdad que independientemente de las piezas que consigas, la vas a pasar bien. Y creo que al fin de cuentas esto es lo más importante, por lo menos para mí. Sí, claro que me encantaría conseguir a buen precio el hardware que realmente deseo, pero tampoco me voy a quemar la cabeza si esa oportunidad nunca se presenta. La verdad es que tengo prioridades más grandes y con una mano en el corazón no sé si tengo mucho tiempo como para poder disfrutar de estos bichitos. Por eso es que cada vez que por lo menos consigo una hora de tiempo con ellas, lo disfruto al máximo. Así que bueno amigos, esta fue mi pequeña guía de para qué,
cuál y dónde comprar hardware retro. La idea de esto sería hacer 2 videos más, uno mostrando un poquito de cómo armar esto y solucionar problemas referidos tanto a hardware como a software, y una vez que eso esté listo, me encantaría poder compartir con ustedes algunos de mis juegos favoritos de DOS. Por lo pronto yo me despido y nos estaremos viendo en un próximo video.